Vamos a hablar sobre los análisis de señales, que son los armónicos e inconvenientes por distorsión armónica. Es importante que tengan en cuenta que este video es netamente educativo. Para hablar sobre los análisis de señales tenemos que primero tener en cuenta que es una función o señal periódica. Una función o señal periódica es aquella que retoma el mismo valor al cabo de un tiempo característico denominado periodo. En todas las señales periódicas existe una cierta forma que se repite una y otra vez cada periodo. Esta forma que se repite una y otra vez se denomina forma de onda de la señal. Es importante tener en cuenta que es posible construir una señal periódica teniendo en cuenta o a partir de las funciones periódicas más simples que se conocen, como el seno y el coseno. Al momento de generar estas creaciones o estas construcciones se generan a partir de la superposición de estas mismas funciones, ya sea de una señal fundamental o una señal mayor con una función de frecuencia menor. Estas superposiciones las toma el teorema de Fourier simple. El teorema de Fourier simple nos habla de que cualquier función periódica de frecuencia con respecto al tiempo de un periodo t, siempre que tenga y cumple con ciertas condiciones, puede considerarse como la por superposición de oscilaciones sinusoidales puras de frecuencias crecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente la superposición es la sumatoria de dos señales senoidales con diferentes, puede ser con la misma frecuencia o con diferentes frecuencias, con la misma amplitud o con diferentes amplitudes. Para poder hacer esta sumatoria y para tener en cuenta cómo es esta señal, cómo es la función de esta señal, podemos darnos cuenta que tenemos obviamente la expresión matemática del teorema de Fourier, que es muy similar al movimiento armónico simple, teniendo en cuenta que el movimiento armónico simple es un movimiento armónico y periódico. Entonces tenemos una amplitud con un coseno de una frecuencia natural del sistema por el tiempo más un ángulo de fase. Si nos damos cuenta, esta expresión es muy similar al movimiento armónico simple. Lo único diferente es que n en este caso es una función o es un múltiplo de la función como tal. Podemos darnos cuenta obviamente también que esta función sirve para la sumatoria de las señales o de las formas de onda y podemos hallar las amplitudes de una manera vectorial y escalar. Es importante también tener en cuenta que al realizar estas superposiciones se van a generar lo que los llamamos nosotros los armónicos. En este caso podemos ver un ejemplo gráfico de las sumatorias de la señal donde tenemos una señal fundamental, la quinta armónica y obviamente la señal distorsionada que se va generando. Como podemos ver, la señal fundamental tiene una frecuencia y un periodo mayor a la frecuencia armónica, que en este caso sería la frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental. Aquí podemos ver también cómo la distorsión se genera y de una manera gráfica, de una manera digamos que un poco más normal, la vamos a diversificar y revisar en esta gráfica que estamos en este momento viendo, que es la cuerda de un piano, y se puede ver pues que obviamente la señal se va conduciendo mediante este hilo conductor y va generando diferentes formas de onda, diferentes pulsos, las cuales pues obviamente son armónicas que generan el mismo sonido. Es importante tener en cuenta que los armónicos son distorsiones periódicas de formas de ondas de corriente y de tensión, las cuales generan efectos instantáneos y géneros medios y cuadráticos. Los efectos instantáneos son fallos de interruptores automáticos, operación incorrecta de contactores y daño de ordenadores y errores en PLCs. Y los medios y cuadráticos es el calentamiento y destrucción de condensadores, al igual que pérdidas dieléctricas e intensidades en los conductores neutros y pérdidas en el cobre de los conductores por efecto Skin. El efecto Skin es que la frecuencia no se genera dentro del conductor sino en su superficie. Es importante